Bueno, hermanos, vamos a salirnos del libro de Oseas. Les invito a abrir la Biblia en 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 4, versos 6 al 13. La razón del cambio es sencillamente que he aprendido algunas cosas nuevas, leyendo de libros, de comentarios, y estoy muy sorprendido, por lo que pasaba en la ciudad de Corinto cuando Pablo fundó su iglesia, o la iglesia allí, la iglesia del Señor. Y siempre es un tema rondando por mi cabeza, y me imagino por la de muchos de ustedes, el tema del orgullo y la humildad. Y ese fue el gran problema de los corintios, y es nuestro gran problema. Y me parece súper pertinente siempre, cada tanto, hablar de nuestra lucha con el orgullo, ¿verdad? Dice 1 Corintios, capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hace un par de semanas, estudiando para enseñar en uno de nuestros cursos de IDEAR, estudiando el trasfondo cultural de Corinto, me encuentro con algunas inscripciones descubiertas por arqueólogos que realmente me llaman demasiado la atención. Esclavos en la ciudad de Corinto pagaban para hacer inscripciones autoalabándose. No una, no dos, no tres, está lleno de esas inscripciones. Las personas en Corinto amaban ser alabados por los demás, al punto que hasta los esclavos gastaban dinero para que haya inscripciones en algún lado exaltando sus virtudes, sus bondades. Asombroso, tremendo. Imagínense eso. Impresionante. Y vemos nosotros, tanto en 1 como en 2 Corintios, una tensión permanente entre los hermanos convertidos, algunos, otros no, en la iglesia de Corinto con el apóstol Pablo. Ellos no compartían la manera de vivir de Pablo, la manera de entender Pablo como debía ser un apóstol, un ministro de Cristo. Ellos veían de otra manera. Y asombrosamente, Pablo suele escribir las cartas a otras iglesias cuando se introduce en una iglesia una idea pagana, un falso maestro, ¿sí? Personas que entran y confunden a los creyentes. En este caso, salvo en 2 Corintios al final que habla de los llamados superapóstoles, en 1 Corintios nadie se metió ahí. Nadie se mete. El problema que Pablo trata acá en 1 Corintios y también en 2 porque sigue vigente, no es tanto que alguien se metió, sino que ellos, cuando llegaron a Cristo, sí abrazaron la cruz para la salvación, pero nunca la quisieron abrazar para vivir de acuerdo a la cruz. No quisieron jamás vivir una vida crucificada, negándose a sí mismo. No. Entonces no es tanto que Pablo quiere defenderlos de algo que se está introduciendo, sino que se da cuenta Pablo que el Evangelio no les entró del todo, digamos, porque no les afecta su vida, porque siguen queriendo ellos autopromocionarse, siguen queriendo ser importantes, ser alguien, ser famosos. Aman destacarse ellos. Aman la gloria,
la vanagloria que le dan otros seres humanos, otros compañeros. Impresionante. Y por eso, en gran parte por eso Pablo escribe esta carta y por eso enfatiza tanto el tema de la cruz, la cruz, la cruz. Me propuse no saber nada entre vosotros, sino solamente a Cristo y a este crucificado. Las cosas que ustedes no entienden. Impresionante, impresionante. Y es impresionante entender también todas las costumbres culturales que tenían los corintios y cómo eso encaja de manera como un guante, digamos, en todas las énfasis que pone Pablo. Nos dicen los estudiosos que en Corinto estaba en Grecia, pero era una ciudad romana. La Corinto griega había sido destruida y los romanos la reedificaron e hicieron de la ciudad de Corinto una ciudad donde la prosperidad se conseguía enseguida. Era como una ciudad como Las Vegas hoy en día, digamos. Por decir, le llaman la ciudad del pecado. En Corinto había 6 templos distintos. El templo más popular era el templo de Afrodita, que no se conserva ni una piedra porque los cristianos, a medida que el cristianismo fue conquistando, destruyeron todo eso, por miedo a que se fuera a usar ese templo para volver a esas prácticas. El templo de Afrodita estaba en la cima de una montaña que está en las afueras de Corinto y tenía al menos 1000 prostitutas trabajando allí para tanto hombres como mujeres, prostitutos también. Afrodita era la diosa del amor y allí supuestamente por medio de esos servidores se hacían los ritos, los sacramentos para adorar a esa diosa. En la ciudad de Corinto estaba el templo de Apolos, estaba el templo de Esculapio. La gente le llevaba también ofrendas a Esculapio con distintos miembros, porque el Esculapio es el dios de la salud, de la sanidad. Hacían de barro, no sé, un pie de barro y lo llevaban, lo entregaban a Esculapio para que Esculapio les curara el pie. También se han encontrado, pero cientos de esos miembros de barro y asombrosamente el miembro más ofrecido a Esculapio era el miembro viril, para que presumiblemente para que les sane de enfermedades venéreas a las personas que iban ahí. Corinto era un desastre. Asombrosamente, nosotros hoy reconocemos Atenas como la capital de Grecia. Sin embargo, en aquella época, Corinto tenía 8 veces más habitantes que Atenas. Los estudiosos dicen que había por lo menos 200.000 personas en Corinto. Una ciudad rica. Si alguien quería hacerse rico rápidamente, iba a Corinto. Si alguien quería ser famoso, iba a Corinto. Ahí es donde podías conseguir todo lo que humanamente alguien podría desear. También nos cuentan los estudiosos que en aquella época ser un buen orador te garantizaba fama inmediata. Y allí iban los oradores, la gente que dominaba el arte de la retórica. Te convertías en una celebridad de un día para otro si dabas un buen discurso y comenzabas a tener tus propios seguidores. Asombroso, asombroso. Había todo un sistema en aquella cultura. Hoy muchos eruditos bíblicos empiezan a escribir comentarios que le llaman de honor y vergüenza, en la cultura de honor y vergüenza. Se han llegado a dar cuenta que en aquella época era muy importante la fama que uno tuviera, más que la verdad, digamos, el honor o la vergüenza. Ser avergonzado públicamente era algo de lo cual no se reponía uno fácilmente. Entonces era una cultura de las apariencias, y en esa cultura de apariencias ser un gran orador te garantizaba la fama y el éxito inmediatamente. Es medio similar a como es hoy, ¿verdad? Con nuestras redes sociales y todo, uno puede fingir lo que no es todo el tiempo. Tremendo. Y había todo un sistema llamado de mecenazgo, como de patrocinadores, sponsors, digamos. En Corinto una persona de dinero, y había muchas personas de dinero sin duda, pagaban a otros siendo como patrocinadores de esas personas. No era una relación de empleado-patrón o de patrón-empleado, sino es como yo soy tu mecenas, yo soy tu promotor, vos hablás bien, vos sos un buen orador, yo te pago y lo único que yo quiero a cambio de yo sostenerte la vida, porque sos un muy buen orador, a vos te van a escuchar, olvídate de tus problemas materiales, lo único que ni siquiera lo tenía que decir yo, estaba implícito. Si vos recibías dinero mío para que vos hables públicamente, te dediques a la oratoria, lo único que yo reclamaba de ese dinero que te daba era que vos hables bien de mí, que proclames mis virtudes, que me alabes, porque vos te iban a escuchar a vos, porque vos tenías tus seguidores, yo te daba dinero y vos hablabas bien de mí todo el tiempo. Asombroso.
Y entonces los estudiosos hoy en día se dan cuenta que ese alabanza trascendía solo los discursos. Empezaron a erigirse monumentos, inscripciones, placas, estatuas, etcétera, todo a nombre de fulano, a nombre de mengano, alabando sus virtudes. Y hasta personas comenzaron a pagar ellos, a autoproclamar sus bondades. Yo no tenía dinero para ser el mecenas de nadie, para promocionar a nadie, para pagarle el sueldo a nadie que hablara bien. Entonces yo juntaba un dinerito y iba a un albañil y le decía, ¿me haces por favor acá en esta esquina? Poneme un monumento acá y decís que yo soy un fenómeno. Hacían eso. Imagínense ustedes. Y ahí llega Pablo a fundar una iglesia y predica el Evangelio, dice, y me propuse no saber nada. No quise que ustedes me vean a mí como un orador, como uno más de ellos. No quise que la fe de ustedes esté basada en mi sabiduría humana, en mi capacidad de hablar, sino solamente en el poder de Dios. Me hice el tonto como que no sabía nada, solamente de Cristo y de este crucificado. Y ustedes, gracias a Dios, abrazaron a Cristo, muchos de ustedes. Pero lamentablemente, y aparentemente por lo que vemos entre líneas acá, ellos creyeron que hacerse cristianos probablemente les iba a promover también a ellos mismos allí. Y al poco tiempo se dieron cuenta que no. Ser un cristiano de ninguna manera implica ganar prestigio frente a nadie, al contrario. Significa tomar la cruz cada día, seguir a Cristo, morir a esos deseos mundanos que yo tenga, morir a mi deseo de ser alguien, sino sencillamente tener mi identidad en mi relación con Cristo, que asombrosamente mi Salvador, mi Rey, mi Señor, murió desnudo en una cruz, completamente avergonzado frente a los ojos de las personas. Y Él me llama a seguirle y ser como Él. Y sus apóstoles, asombrosamente, vivieron también de la manera que su Señor vivió. Y está clarísimo en la Biblia que el llamado a ser un hijo de Dios es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Y creo que es muy pertinente hablar de esto. Es muy pertinente. Estamos en una época, siempre fue así, ¿no? Es la cultura pagana, secular, pero quizás hoy, gracias a los celulares, ustedes lo ven, todos lo vemos todo el tiempo. Gente que está todo el tiempo filmándose a sí mismo, sacándose fotos, haciendo desafíos y subiéndolo. Gente que se muere, se mata por mostrar dónde está parado, mira hasta dónde llegué, y se mueren. Solo por obtener gente que le ponga likes o cosas por el estilo o haga comentarios, ¿no? Estamos viviendo en un momento donde la autopromoción está a la orden del día. Y lamentablemente, como en la iglesia de Corinto, también se ha infiltrado en nuestras iglesias. Y eso de alguna manera frena nuestro impacto. Claro que sí. Porque el poder de Dios, dice justamente en Corinto, se perfecciona nuestra debilidad. El poder de Dios se manifiesta cuando nosotros no somos nada, no cuando queremos ser alguien. La vida cristiana es un llamado a negarnos cada día a nosotros mismos. Y eso constantemente choca con nuestro deseo de ser alguien, de promocionarnos, de ser importantes, de grandeza, ¿no? Jesús dice en Lucas 9:23, no lo busquen, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Interesante esto de salvar la vida, no se refiere a la salvación eterna del alma, sino justamente a sacar provecho de este mundo. El que quiera sacar provecho de este mundo no lo va a hacer, y el que realmente renuncia a todos esos deseos egoístas, centrados en uno mismo, por causa de mí, este es el que va a hallar el sentido de la vida. En Mateo 10, el mismo llamado de Jesús, Mateo lo registra con un detalle para mí muy interesante, porque dice, Mateo 10, 38 y 39, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no dice cada día, me gusta el cada día de Lucas, dice no es digno de mí. Tremendo. Me impacta eso de no es digno de mí. Y agrega el Señor, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Lo mismo. Mateo dice que no es digno de mí el que no quiera tomar su cruz, el que no quiera negarse a sí mismo. Y Lucas, para mí el detalle de Lucas precioso es cada día, porque enseguida yo me doy cuenta de mi propia experiencia cristiana, que a veces yo
estoy dispuesto a morir a mí mismo y digo, bueno, está bien, Señor, lo que tú quieras está bien. No importa mi deseo, no importa mi sueño toda la vida, ya está. Pero a las 2 semanas estoy de pronto queriendo ser alguien por mí mismo. Y por eso ese cada día es tan precioso. Cada día me tengo que negar a mí mismo. Cada día tengo que darme cuenta que el camino de la gloria para un cristiano es el de la negación. Es el, como dijo Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo mengüe. No importa acerca de mí. ¿Qué importa lo que yo quiero? ¿Qué importa lo que a mí me gustaría? Me importa que ahora mi Señor tiene otros planes para mí. Eso es lo que importa. Y para mí es súper necesario todo el tiempo recordarme esto. Yo no soy nadie, no soy nada. No somos nada nosotros. Y no deberíamos vivir para lograr nuestros sueños, sino para nuestro Señor, que Él murió y resucitó por nosotros. ¿Verdad? Y eso es lo que habla aquí, este pasaje. Y lo pongo aquí, bueno, realmente el gran punto acá es que la vida cristiana es un llamado a negarnos a nosotros mismos. Los corintios no entendían eso. Chocaba permanentemente con su deseo de ser alguien, de autopromocionarse este tema. Y vamos a ver 4 aspectos que menciona acá Pablo. Podrían ser 5, y ahora menciono el que podría ser, pero para no hacerlo tan complejo ni extenso, veamos aquí 4 aspectos de este gran problema nuestro de querer ser alguien, de ser importantes, de ser grandes. ¿Sí? En primer lugar, nuestro deseo de ser grandes, de ser alguien, de ser importantes, es en contra de la enseñanza de las Escrituras. Versículo 6. Dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Cuando dice, pero esto, como menciona Pablo y Apolos, algunos dicen, bueno, cuando dice esto, se refiere comenzando en el capítulo 3, verso 5, hasta el 4:5, porque en el 3:5 empieza a usar Apolos, Pablo empieza a hablar de él mismo y de Apolos como un ejemplo para ellos, para que no se confundan. O sea que está desde el 3:5 al 4:5 hablando de Pablo y Apolos. Sin embargo, todo esto es un argumento dentro de una gran disertación de Pablo que comienza en el capítulo 1, verso 10, que es cuando él dice que, hermanos, me he enterado que entre ustedes hay disensiones, hay peleas entre ustedes, y no debería ser así. Y desde el capítulo 1, verso 10 hasta el 4:26, creo que es, todos esos 4 capítulos está hablando de las peleas que hay entre ellos. Entonces, probablemente cuando dice, pero esto, probablemente sí se refiere a cuando empieza a hablar de él y de Apolos, por lo que dice acá, pero cuando habla de él y de Apolos es parte de un argumento que tiene que ver con las peleas que hay entre ellos, ¿verdad? Pero es muy interesante porque dice, esto lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros. Y acá está una frase muy difícil de traducir. Nuestra Reina Valera dice, lo he presentado como ejemplo. Lo he presentado como ejemplo es una sola palabra en el griego, que es bastante difícil de entender en este contexto y hay mucha discusión, pero es muy interesante. ¿Sí? Cuando dice, pero esto lo he presentado como ejemplo, está usando una palabra compuesta que es meta-eschematisein. Eschema, nuestra palabra esquema viene de ahí, eschema, significa formación, arreglo. Meta-eschematisein es como cambiar la forma de algo. Está en forma de verbo, ¿no? Es como que yo estoy hablándoles cambiando la forma de algo, literalmente sería. Y entonces hay una discusión. ¿A qué se refiere con esto? Es muy interesante que esta misma palabra usa Pablo en 2 Corintios, cuando habla de que los falsos maestros se disfrazan, dice ahí, como apóstoles de Cristo, disfrazan, la misma palabra. Satanás se disfraza de ángel de luz, la misma palabra, disfraza. Y los siervos de Satanás se disfrazan como ministros de justicia. Pablo ya usa esta palabra con el sentido de disfrazar, pero acá no queda bien. No queda decir, pero esto, hermano, lo he disfrazado, hablando de mí y de Apolos, por amor a ustedes. No queda bien, no es la traducción apropiada en este caso. Lo que personas tratan de explicarnos, sobre todo expertos en retórica, que era el arte de hablar, que podría llegar a ser un recurso retórico, el de hablar de forma velada, de forma disimulada. Esa es la idea.
de esto, de esta frase. Acá lo dice, lo he presentado como ejemplo, traducen como si fuera un ejemplo, que está bien, podría llegar a ser, pero más tienen la idea de que está hablando de una forma indirecta. No quiere ser frontal Pablo con los corintios. No quiere cantarle la justa, digamos, decir, ustedes son unos orgullosos. Ustedes por eso se pelean entre ustedes, pues son soberbios. No les dice así Pablo. Y entonces usa de una manera como dando una vuelta más suave para que ellos escuchen el argumento y de pronto lo tomen. Como cuando le queremos dar una medicina fea a nuestros hijos, ¿no? Los engañamos, porque si no, no la toman, la escupen. Lo que está haciendo Pablo es, él sabe que está hablando con personas orgullosas y si le dice las cosas como son, lo van a escupir, no van a tomar nada de lo que les dice. Entonces los engaña, no sé. Le pone color naranja, le pone esencia de naranja, no sé, le hace el avioncito, no sé. Pero se lo van a tomar, lo que quiere decir. Por eso dice Pablo, por amor a vosotros, le estoy dando todas estas vueltas. ¿Y qué son las vueltas que hace Pablo? Y Pablo habla de, yo no soy nada. ¿Quién es Pablo? Dice, ¿y quién es Apolo? No somos nada. Somos siervos. Hermanos, no nos exalten a nosotros. No, nosotros no somos nada. Viene hablando de eso Pablo. ¿Sí? Demetrio, un orador de la antigüedad, dice que el lenguaje velado, este tipo de lenguaje no directo, es una forma juiciosa, sabia, de censurar a un déspota o persona ingobernable por su orgullo altivo. Este hombre recomienda que cuando vos vas a hablar frente a alguien muy orgulloso, no seas directo. No lo hagas. No lo va a aceptar y hasta capaz que te castiga. Dale un poquito de vuelta. Si vos discernís que estás frente a alguien muy orgulloso, muy soberbio, no seas muy directo porque te va a ir mal. Él usa este verbo, schematisein, para el empleo de figuras y frases encubiertas y para definir, dice, esta forma cautelosa del lenguaje para ser utilizada frente a potentados, dice él. Otro experto en el griego define esta palabra como insinuar algo en un discurso disfrazado sin decirlo expresamente. Qué interesante cuando hace años, a mí me gustaba, no sé por qué, me gustaba leer sobre las fábulas. Ustedes saben, las fábulas de Esopo, las fábulas de La Fontaine. La Fontaine, que era un escritor francés, escribió fábulas en la época de un gobernante que era un déspota, y él sabía que si él hablaba directamente de su gobernante le cortaban la cabeza. Y entonces empezó a hablar del zorro, de la cigüeña, no sé qué, y tenía todo significado político eso. Estaba hablando de los políticos, pero nadie se daba cuenta. No se daban cuenta que hablaba de ellos. Interesante. Me hizo acordar, y disculpen, a lo mejor para ustedes es una barbaridad que mencione a Charly García acá arriba, pero me hizo acordar a Charly García cuando hizo esa canción de los dinosaurios. Y él le explicó después, los dinosaurios eran los militares. Pero si yo decía los militares, iba preso. Y entonces cantas de los dinosaurios van a desaparecer, no sé qué. Estaba hablando de los militares. Y nunca lo censuraron a él, y a otros músicos sí lo censuraron. Eso es lo que está haciendo Pablo, hablando acá, de manera no tan directa. Y se está poniendo él como el antihéroe, de yo soy un desastre, hermanos, no me idolatren a mí, no sean. Me molesta que haya un grupo que diga yo soy de Pablo, si yo soy un desastre. Se está hablando mal de sí mismo, Pablo. Y quizás con la esperanza que ellos digan, no, pero tiene razón. Y si él dice que no es nada, ¿y nosotros quiénes somos? Como para que se den cuenta y les caiga la ficha, como decimos. Por eso habla así Pablo. Qué interesante. Acá podría haber un punto que lo quise dejar afuera, que es que lamentablemente con nuestro deseo de ser grandes, a veces nos ofende demasiado cosas que necesitamos escuchar. Pero lo dejé afuera, al final lo estoy mencionando ahora. Pero piense por un momento. A mí hace años me impactó mucho leer, y he releído ya 3 o 4 veces, un librito que se llama La imitación de Cristo, escrito por un señor llamado Tomás de Kempis. Tomás de Kempis era un monje católico. Pero a mí me impactó cuando supe que Juan Calvino hacía su devocional con ese librito. Dije, qué interesante. Fui y me lo compré en una librería católica y lo empecé a leer y la verdad tocó mi corazón. Y este señor Tomás de Kempis, que era un monje católico, en realidad escribió para otros monjes que él veía que estaban en los monasterios luchando con el orgullo cada día. Cada día. Y hay muchas frases lo que más me impactó es eso, cómo él nos ayuda a examinar cómo luchamos con el orgullo nosotros. Y en una parte él dice, vos decís que moriste a vos mismo. ¿Y por qué te afecta tanto cuando hablan mal de vos? Puede ser que no te hayas muerto tanto a vos mismo. Por eso te duele tanto cuando alguien te critica.
Bueno, al final hice un punto acá. Entonces son 6 puntos. Hermanos, no sé ustedes, pero yo meto una cosa que puede ser la conclusión acá, pero yo necesito morir cada día. Y vos también. Cada día tenemos que tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos. Y una de las maneras para mí más eficaces que Dios usa para quebrantarnos el corazón y humillarnos nuevamente es la crítica de otros. Especialmente de la persona que vive en casa con nosotros, ¿no? Nuestro cónyuge. Yo con los años he aprendido a valorar. Yo sé que el enemigo más grande que yo tengo es mi propio orgullo, que afecta toda la efectividad que yo pueda tener para las cosas de Dios. Y yo necesito quebrantar mi orgullo. El problema es que mi orgullo lo primero que hace es cegarme a mí mismo hacia mis propias necesidades. Yo por causa de mi orgullo me creo que soy un fenómeno y no lo soy. Y gracias a Dios tengo una esposa que vive conmigo y me recuerda muy seguido que no soy ningún fenómeno. No lo soy. Un montón de cosas que tengo que mejorar. Y he aprendido a decir gracias, Señor, gracias por este recordatorio. Yo necesito, por supuesto, dentro mío algo no me agrada eso, no le gusta, yo, este remedio no está bueno. Pero termino diciendo gracias, Señor, porque yo lo necesito eso. Porque tengo que crucificarme, tengo que tomar la cruz hoy también, tengo que negarme a mí mismo. Y no sé, en caso tuyo, cada uno, no es que tenés que estar casado para que te pase eso. La verdad que pasa todo el tiempo, con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tu esposa, con tus hijos. Siempre alguien te recuerda que vos no sos nada. Y está bueno que te lo recuerde, pero siempre nos molesta. ¿Sí? Bueno, siempre, como dijo una vez un filósofo de lobos acá entre nosotros, un día me dice una persona en una reunión de matrimonios, yo me peleo mucho con mi esposa, me dice. Y yo le digo, no me lo digas así. No me gusta que me lo digas así. Decímelo más suave. Dale un poquito de vuelta, como dice acá Pablo. ¿No? Y me dice este hombre, y después le pedí que lo cuente a todos. Enseguida me di cuenta que no importaba cómo me lo dijera, me molestaba igual. Aunque me decía, mi amor, mi amorcito, ¿no? Aunque me mandara una tarjeta con corazones, me compraba bombones y me dijera, por favor, poner la ropa dentro de la ropa. Igual me molestaba igual, horrores, y me peleaba igual. Bueno, entonces podríamos agregar un punto, si están tomando nota. Nuestro deseo de ser grandes hace que rechacemos lo que necesitamos escuchar. Entonces ahora sí, segundo punto, nuestro deseo de ser grandes es contra la enseñanza de las Escrituras, porque dice acá, después que dice esto que él se puso como ejemplo a Pablo y a Apolos por amor a ellos, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Dice acá. Literalmente dice, el no, así dice literalmente, el no por encima de lo que está escrito. Y agregan las traducciones para que aprendáis a no pensar más, porque solo dice no por encima de lo que está escrito, sin ningún verbo. Y de nuevo hay una discusión acá, ¿a qué se refiere esto? Y nosotros siempre tenemos que mirar el contexto, y en el contexto, en toda esta discusión que yo les decía que comienza en 1:10, Pablo cita todo el tiempo las Escrituras para hablar de que querer ser grande, querer ser importante, querer ser alguien, es contra las Escrituras. Las Escrituras dicen que es una necedad buscar tu propia sabiduría y gloriarte en lo que vos sos. La única manera lícita de gloriarnos en algo es gloriarnos en Dios. Lo demás no tiene sentido según las Escrituras. Y cita Pablo en el discurso que comenzó en el versículo 10 del capítulo 1. 1:19 dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y cita Isaías 29:14. En 1:31 cita quizás la cita principal de todo este discurso del Antiguo Testamento, Jeremías 9, 23 y 24, o 22 y 23. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Por las dudas, antes de seguir, les leo la cita completa, que es preciosa. Jeremías 9, 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Todo lo que hacían los corintios. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio, justicia en la tierra, porque estas cosas quiero Jehová. Si alguien se va a gloriar, gloríese en el Señor, dice Jeremías. Lo demás no tiene sentido. Y Pablo cita lo que está escrito.
capítulo 2, verso 9, otra cita del Antiguo Testamento. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Está hablando de la sabiduría de Dios, que es superior a la sabiduría de los hombres. Está hablando de eso y viene hablando antes de que los supuestos sabios de este mundo nunca entendieron nada. Por eso crucificaron a Cristo. Nunca se dieron cuenta de lo que estaba pasando. No sirve. Capítulo 3, verso 19. Escrito está, dice Pablo, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Cita Job, capítulo 5, verso 13. Y en 3:20 dice, y otra vez dice la Escritura, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Cita el Salmo 93:11. Interesante. 5 citas en estos pequeños, digamos, estos pocos versículos de las Escrituras. Y le está diciendo Pablo ahora concluyendo, pero esto, hermanos, lo he dicho también para que ustedes aprendan a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Y que la sabiduría tuya es una tontera. La única sabiduría que importa es la de Dios. Vos te crees sabio y sos un sonso. ¿Qué sabio sos vos? Nada. Si te vas a gloriar en alguien, gloriate en el Señor. Eso es todo. Eso es lo que dicen las Escrituras. No piensen más de eso. No se alaben entre ustedes. Es que esa es la tontería nuestra, ¿no? Así como cuando un boxeador está medio flojo de papeles, digamos, le inventan peleas con paquetes, digamos, que le ganan 3 rounds, lo liquida. Y dice, ya ganó, no sé, le hacen el récord, ¿no? Manuel sabe de boxeo. Le hacen el récord, no sé cuántas peleas ganadas por nocaut, pero le hicieron pelear con cualquier persona. Es la realidad. Y así somos nosotros. Tenemos deseo de ser alguien y buscamos a alguien con quien compararnos. Inventamos nosotros un estándar y decimos, mirá, logré esto. ¿Y qué es eso, tontos? ¿Dónde dice que eso es importante? ¿De dónde sacaste ese criterio, ese estándar? No, porque yo, mirá, hice tal cosa, tal otra, soy capaz de hacer esto. ¿Pero a quién le importa eso? No seas tonto, eso no es sabiduría de Dios. Dios pone el estándar, la vara mucho más alta y no llegamos. Y por eso corremos a Cristo, para que Él nos ayude, nos salve y nos dé, que Él sea nuestra sabiduría, no la nuestra. No seas tonto, te estás alabando porque saliste en el diario de una ciudad de 40.000 habitantes que no conoce nadie. Y ya te inflaste como una galleta en agua, te crees no sé qué y no sos nadie te conoce. Y aunque te conociera todo el mundo, ¿qué es eso? ¿Qué importa? ¿Qué interesa? Importa lo que Dios piensa. Y eso así vivía Pablo, ¿no? Y así se conducía, pero los corintios no entendían eso. Y nosotros me parece que nos cuesta mucho lo mismo, ¿no? Sí. Nuestro deseo de ser grandes es contra la enseñanza de las Escrituras, sin duda. La Biblia de punta a punta enseña. El único que merece gloria acá es el Señor, nuestro Salvador, nuestro Creador. Lo demás todo es vanagloria. El buscar nuestra gloria no es gloria, dicen Salmos. El buscar tu propia gloria no es gloria. Es lo mismo que mandarte a hacer una estatua ahí, un coso y decir, mirá, soy un fenómeno. O pagarle a alguien poco menos para que te diga qué bueno que sos vos. Lo mismo. Dice un escritor, estas 5 citas enseñan que si bien es la sabiduría del mundo entregarse a la jactancia humana, hay un tipo de sabiduría más simple y perfecta, la de jactarse solo en el Señor. Gloriarse, jactarse es lo mismo, ¿no? En lugar de jactarse solo en el Señor, que es el dador de los dones, y los corintios se jactan en los humanos, los destinatarios de los dones, y crean facciones y disensiones. Si vos seguís todos los problemas que hay en Corinto, todos están relacionados con este problema. Ellos en el capítulo 5 se habla de que había un hombre incestuoso ahí en la congregación que estaba teniendo una relación incestuosa con su madrastra y no lo disciplinaron. Y Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. Ustedes están envanecidos. ¿Qué se creen ustedes? ¿Más buenos que Dios? Se jactarían diciendo, mira, nosotros en nuestra iglesia a un tipo re pecador como este lo perdonamos y lo queremos igual. Y Pablo dice, no sean tontos, echen a ese perverso entre ustedes. ¿No ves que va a contagiar ese pecado a otros? No se jacten de ser tan buenos. No, ahí están aplicando mal la Biblia. Ustedes no entienden nada. Échenlo, sáquenlo, disciplínenlo y purifiquen ese lugar, dice Pablo. Y así, y capítulo 6 dice que tienen disputas entre ellos y van a los tribunales humanos, porque entre ellos no las pueden arreglar. Y en el capítulo 6 también dice que tenían relaciones con prostitutas, algunos de ellos pues decían, no, es como comer, como beber, como ir al baño, tener relaciones con una prostituta, es lo mismo. Y Pablo dice, no es lo mismo, locos, que están locos ustedes. Y vas viendo todo lo que pensaban ellos y buscaban los dones más espectaculares, dice después.
Querían hablar en lenguas, querían profetizar, querían hacer milagros, señales, porque eso los hacía más grandes frente a los demás. ¿Quién quería tener el don de misericordia, el don de servicio? Nadie, no lo querían. Y por eso Pablo dice, ustedes, por favor, ustedes son niños en la manera de pensar ustedes. Están tratando de siempre competir a ver quién corre más rápido, no sé, quién tiene el don más espectacular. Y por eso les habla del amor. Les voy a mostrar un camino más excelente, hermanos. En vez de usar los dones para mandarse la parte, los tienen que usar para servirse con amor unos a otros. Y así, seguís toda la epístola y lo mismo. Y empieza capítulo 8, 9 y 10 a hablar de las peleas entre ellos por causa de la comida. Y les habla de la vanidad de nuevo. El conocimiento envanece, hermanos, el amor edifica. Piensen en los demás. Hay hermanos débiles ahí entre ustedes. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Nuestro deseo de ser grandes es contra la enseñanza de las Escrituras y inmediatamente vemos que nuestro deseo de ser grande también provoca contiendas con nuestros hermanos en Cristo. Y acá va el segundo para en el versículo 6. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esa es otra de las razones. Hasta ahora Pablo venía hablando de manera disimulada, indirecta, diciéndoles, hermanos, no hagan eso, no tengan preferencias por uno o por otro, no lo hagan. Y no, está dando un poco de vueltas Pablo, pero ahora dice, bueno, venía hablando yo con vueltas para que me escuchen, pero ahora le voy a meter el dedo en la llaga. Ustedes están envanecidos y por eso se pelean. Por eso dice, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Muy interesante esta palabra, envanecido. La idea es estar lleno de aire. Muy interesante. 7 veces usan en el Nuevo Testamento esta palabra. 6 veces, las 7 la usa Pablo. 6 veces acá en Corinto, porque era el problema de ellos. Estaban envanecidos, estaban inflados. Y una la usa en Colosenses. Muy interesante porque en Colosenses, capítulo 2, no recuerdo el versículo, dice que ellos pretendían cierta humildad, ascetismo y culto a los ángeles, hablando de cosas que no entendían y vanamente hinchados, dice ahí, vanamente hinchados. Aquí está esta palabra. Estaban inflados. No, porque los ángeles, daban cátedra de los ángeles, como pasa hoy la gente que da cátedra de las teorías conspirativas, no saben nada. No, porque en realidad, la verdad, yo te digo la posta, esto acá, no saben nada, están hablando de, solo por una forma de presentarse frente a otro como más inteligente. Solo vieron algunos videos en internet y defienden eso como si fuera la verdad revelada, pero no lo saben. Siempre fascina eso. Y así hablaban en Colosenses sobre los ángeles, lo que supuestamente entendían de los ángeles. Y Pablo dice, están hablando sin saber de lo que hablan. Vanamente hinchados. Es la misma que acá, envanecidos. Y así somos. Y hoy en día, bueno, siempre hay un motivo para pelear y discutir, pero hasta podemos envanecernos por otro. Yo soy calvinista. Y yo entendí el calvinismo y ya peleo por eso. Y es una vanidad total, total. Aunque te haya gustado la doctrina de la gracia, ¿quién te mandó? Diría, usando las palabras de Pablo un poquito acá antes, ¿acaso murió Calvino por vos? ¿Te bautizaste en el nombre de Calvino vos? No, entonces dejá de pelear. Parece algo precioso eso porque decís, la doctrina de la gracia, pero estás peleando y estás usando algo que de pronto es bueno solo para envanecerte y mostrarle a otro que vos llegaste a comprender algo que él todavía no entendió y te sentís superior. Y eso es, estás usando algo que puede ser bueno solo para alimentar tu vanidad, tu ego. Y puede pasar con cualquier cosa. Pasaba a ellos, ¿no? Yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pablo dice, déjense, no sean tontos. Eso no se hace. Eso es estar envanecido, solo aire. Nosotros tenemos nuestra palabra en español, ser canchero. Eso es un lenguaje traído de la náutica. Cuando un barco tiene, ustedes saben, hay distintos tipos de vela en un barco, pero hay una vela que va adelante, se llama spinnaker, la vela que va cuando el viento te da de atrás, o sea, te da de popa, se dice así, es cuando más rápido va un barco. Y va, no sé si han visto las regatas, pero va la vela hinchada y parece el pecho de una persona que se hinchó, digamos, como el pecho paloma así, grandote. Y entonces de ahí salió, andar a la cancha es ir muy rápido, con el barco, con la vela así. Y de ahí sacamos nuestra palabra canchero. No te hagas el canchero. No te infles tanto, no seas tonto. Y así está lleno de expresiones en varios idiomas, porque parece que cuando uno se siente algo, infla un poco, ¿no? Entonces dice, este tiene aires de no sé qué. Siempre relacionado con el tema del aire, del estar hinchado, de estar inflado, etc. Y Pablo dice eso, para que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros.
casi que es una excusa. Algunos dicen que en realidad los corintios nunca estuvieron, Pedro nunca estuvo en Corinto, aparentemente no sabemos, pero probablemente Pablo en esta forma de hablar como de fábulas, de dando vuelta, inventa. Algunos creen esto y la verdad no lo podemos comprobar, que en realidad el problema en Corinto era con líderes que Pablo no los nombra porque no quiere hablar de forma directa, y entonces inventa, yo soy de Cristo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos. Como que en realidad hace 4 facciones con personas que eran dignas de ser imitadas, cuando en realidad las verdaderas peleas eran entre ellos, con líderes que ellos tendrían. Y no los quiere nombrar Pablo, para hablar como de manera, digamos, diagonal, digamos así. Pero qué interesante, porque por eso menciono a propósito a Calvino. Yo soy calvinista, vos sos arminiano. Es lo mismo, es usar a alguien para supuestamente mostrarte que vos sos superior a otro. Detrás de eso está el mismo problema, nuestra vanidad, que causa divisiones, claro que sí. Y por eso Pablo va a continuar y termina hablando del amor y la necesidad de ser humildes, de humillarnos, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y con nuestra vanidad solo nos lastimamos, no edificamos a nadie, solo peleamos. Aún usando cosas buenas, supuestamente para jactarnos de algo que nadie nos mandó a jactarnos. Calvino en el cielo dirá, por favor, dejen de hablar de mí, edifiquen la iglesia del Señor. Yo no les voy a ayudar desde acá. Sigan a Cristo, exalten a Cristo, déjense de pelear, disfrazándolo como algo espiritual cuando no lo es. No lo es. Esa sabiduría, dice Santiago, cuando vos peleás por algo, esa sabiduría no es de Dios, es animal, terrenal y diabólica. Aunque pelees por Cristo, supuestamente. Dejá de pelear y edifica a otros. Cristo no peleó, no se defendió. Le dijo a Pedro, guardá esa espada. Guardá esa espada, Pedro. Yo no vine a hacer esto. ¿Qué haces? En tercer lugar, versículo 7, nuestro deseo de ser grandes es absurdo a la luz de la soberanía y la gracia de Dios. Y acá Pablo se está mostrando lo absurdo de todo y empieza a usar un poco de sarcasmo y después a partir del verso 8 lo desarrolla el sarcasmo en su máxima expresión. Realmente Pablo es un crack usando el sarcasmo. Lo sabe hacer muy bien, es muy irónico. Y acá hace 3 preguntas muy interesantes para hacerles pensar, qué ridículo que sos. ¿Por qué te hinchás tanto? ¿Quién sos vos? ¿Quién te distingue? Verso 7. Porque ¿quién te distingue? Noten las preguntas. ¿Sí? ¿Quién, qué, por qué? 3 preguntas. ¿Quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No tiene sentido de ninguna manera. No hay manera de justificar en nosotros orgullo. El orgullo de decir, no, mirá lo que yo soy. Nada. No hay. La primera pregunta, de alguna manera, exalta la soberanía de Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que somos es porque Dios quiso que seamos así. ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace diferente a los demás? En tal caso, yo lo veo más irónico que eso, pero en tal caso, si estuviera diciendo Dios, el único que te hizo a vos como sos es Dios. Pero a mí me suena mucho más irónico, como decimos nosotros, ¿a quién te comiste? ¿Quién te crees que sos? No sean tontos. Pero si supongamos que vos sos mejor, ponele que vos corrés más rápido que todos los que estamos acá, Dios te lo dio eso. Dios en su soberanía te hizo a vos así. No, pero yo entrené un montón. Aún la energía para ir a entrenar te la dio Dios cada día que te levantaste. Es Dios. Es Dios. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Aquí exalta la gracia de Dios. Todo lo que tenemos nos ha dado Dios. Todo, absolutamente todo. Es por su gracia. Yo no hice nada para ser quien soy. No hice nada. Nací como nací, Dios determinó eso y me dio lo que me dio. ¿Sí? Cada uno dice, bueno, pero yo después le agregué mi sacrificio. Pero aún ahí también está Dios. Las ganas, la pasión por algo, el deseo, la salud mental, las oportunidades, etcétera, todo está Dios relacionado. ¿Sí? Moisés dice allá en Deuteronomio 8, cuando entren a la tierra prometida y empiecen a disfrutar de prosperidad, se van a alejar de Dios. Se van a alejar de Dios, se van a creer que es gracias a ustedes y se van a olvidar que es gracias a Dios todo. Y entonces dice en Deuteronomio 8, creo que verso 8 de Deuteronomio 8, no te olvides que aún Dios te da la fuerza para hacer el dinero. Todo lo que haces vos, Dios te da la fuerza para todo lo que tenés. No digas, a mí nadie me regaló nada, no seas tonto. No seamos tontos. Eso es mundano completamente. Y en tercer lugar, la tercera pregunta expone el orgullo humano. Siempre de forma
de forma irónica, en forma de pregunta, pues la respuesta es obvia. Es tan obvio que no hace falta ni explicarlo. Con la pregunta alcanza, pues todos nos damos... El problema es que dejamos de pensar, güey. La pregunta te guía a pensar y decís, no, sí, es verdad. Yo no... Lo que soy es gracias a Dios. Lo que tengo es gracias a Dios. Y entonces la tercera pregunta, ¿y si lo recibiste todo lo que tenés? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Orgullo. Expone, ¿sí? La primera pregunta exalta la soberanía de Dios, La segunda enaltece la gracia divina, la tercera expone el orgullo humano. Me encanta ver las distintas traducciones, no traje acá, ustedes podrán ver en casa, investiguen distintas traducciones de este versículo. Algunos dicen, ¿quién en el mundo ve algo especial en ti? Cuando dice, ¿quién te distingue? ¿Quién en el mundo ve algo especial en ti? Decime. ¿Quién te concede alguna superioridad? ¿Quién te hizo tan especial? Dice otro. ¿Quién te crees que sos? Traduce Gordon Fee, que tiene un comentario de 1 Corintios muy bueno. ¿Quién te crees que sos? ¿De qué te la das? ¿Qué tipo de engaño es este? Dice otro, explayando. ¿Qué tipo de autoengaño es ese que te permite ponerte en posición de juzgar a otra persona? Despertate. Qué interesante para nosotros como cristianos reflexionar en esto y llegar a la conclusión, como dice allá Pablo en Efesios 2:10, cuando dice, no es por obras para que ninguno se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Es muy interesante la palabra hechura ahí, está hablando de que algo es muy especial. De ahí sale nuestra palabra poema. Dios nos hizo de manera tan especial. Salmo 51 habla de eso, de una manera preciosa. Dios, y Salmo 139, por supuesto. Como Dios, cada uno de nosotros nos hizo especiales con un plan que preparó desde antes que naciéramos. Dios preparó eso para nosotros. Y si algo llegaste a destacarte, es porque Dios de alguna manera te dio algo para que te destaques. Y así debemos ver los cristianos, nuestra vida, y dar gracias a Dios. Y por supuesto es lindo recibir halagos, aprobación de otros, es muy lindo y en un punto no está mal eso, pero siempre dentro de esto la reacción apropiada es decir gracias a Dios, gracias Señor, yo no me lo hubiera hecho sin ti, porque me diste este interés y aún cada día me levanto gracias a ti y por eso estoy haciendo lo que hago. En cuarto lugar, nuestro deseo de ser grandes es contrario a vivir para Cristo. Es contrario al llamado a vivir para Cristo, que nos ejemplificaron los apóstoles. Nuestro deseo de ser grandes es una contradicción. ¿Sí? Nos hace, ya que agregamos un punto, nos hace refractarios a lo que necesitamos escuchar, hace que nosotros neguemos las Escrituras, es contra la enseñanza de las Escrituras, provoca contiendas entre los hermanos. Es absurdo a la luz de la soberanía y la gracia de Dios. Y en quinto lugar, porque agregué uno más, en quinto lugar y último, nuestro deseo de ser grandes es contrario al llamado a vivir para Cristo, ejemplificado por los apóstoles. Y de acá hasta el verso 13, Pablo se empieza a hablar de él y los demás apóstoles, como que ellos son el modelo, el estándar de lo que debe ser la vida de un cristiano que se niega a sí mismo. Y entonces dice, ya estáis saciados, y contrasta con los corintios, ¿no? Que estaban en otra onda completamente. Estaban en dos frecuencias de onda distintas, los corintios y Pablo. Y ellos creían que Pablo estaba confundido, tremendo, el orgullo de ellos. Ellos le querían hacer ver a Pablo que estaba mal él, que él tenía que buscar fama, que si era importante tenía que cobrar dinero, porque él no cobraba dinero, hacía tiendas con las manos, que era una vergüenza en aquella cultura, vergonzoso. Y Pablo se humilla a sí mismo, dice él, pequé humillándome a mí mismo, trabajando con las manos. Y los corintios de alguna manera cuestionan a Pablo, lo desprecian, no lo quieren a Pablo, lo desprecian. Les da vergüenza a los corintios que su representante sea un hombre como Pablo, querían a alguien más importante. Y entonces acá hay toda esto es la ironía llevado a la máxima expresión. Pablo va mostrando lo que los apóstoles que siguen a Cristo, son encomendados por Cristo y hacen lo que Cristo quiere, cómo viven ellos, y en contraste cómo les gustaría vivir a los corintios, o cómo ellos ansían ser, o de pronto están tratando de ser. Y entonces dice, ya estáis saciados a los corintios, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Ironía pura. Y ojalá reinase, no están reinando. Ojalá, dice Pablo, ojalá fuera, como ustedes están dando esa película ficticia, ojalá
Diríamos nosotros, ojalá fuera famoso, ojalá te conociera todo el mundo, ojalá, sería muy lindo. Porque yo en definitiva soy el que te lleva a Cristo. Sería yo de alguna manera, estaría enganchado en eso, porque ojalá os reinases para que nosotros también reinásemos juntamente con vosotros. Estaría bueno que reine. Pero es una percepción de ellos. Sí, ahora se habla mucho de la autopercepción. ¿Cómo te percibís vos? Bueno, los corintios se percibían como unos campeones. Se creían lo más grande del mundo. Así se creían ellos. Por eso dice, ya estáis saciados. Ya estáis ricos y nosotros reináis. Y estar saciados tradicionalmente se asociaba con la arrogancia. Una persona dice, yo no necesito nada, estoy bien, estoy satisfecho. No, yo estoy bien solo, no me ayudes, yo tengo todo. Ellos piensan que son sabios, que tienen todo lo que necesitan. Se sentían reyes, tremendo. La persona sabia, leemos en la antigüedad, era considerada como un rey en su pensamiento. Para los estoicos alguien sabio era como un rey. Y tenemos escritos de un hombre llamado Epícteto, que era un estoico, que él escribió, el sabio es rey, el sabio es rey. Lo mismo Horacio y lo mismo Plutarco dicen lo mismo. Y ellos se creen sabios, ya están reinando ustedes, son reyes. Hay dos eruditos, comentaristas de Corinto, que son expertos en la cultura de Corinto, y ellos dicen que esta sensación que ellos tenían de estar reinando, de alguna manera promovió el lema cuando dice, todas las cosas me son lícitas. Vieron que Pablo 2 veces en Corinto dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. En algunas Biblias ponen todo me es lícito entre comillas, la Nueva Versión Internacional hace eso, porque lo toman como que era un lema que ellos decían. Ellos decían, todo, yo puedo hacer lo que quiero, yo puedo hacer lo que quiero. Todo me es lícito. Y Pablo dice, no, ojo, no todo conviene, ojo, alguna cosa te puede dominar. Pero ellos decían, todo me es lícito. Y así, dicen los estudiosos estos, así hablaban los reyes. Yo hago lo que quiero, yo soy el rey, yo hago lo que quiero. Así se sentían los corintios. Tremendo. Un filósofo judío de antes de Cristo, del año 20 antes de Cristo, Filón de Alejandría, escribe que una persona orgullosa, dice él, se considera superior a todos en riqueza, estimación, belleza, fuerza, sabiduría, templanza, justicia, elocuencia, conocimiento, mientras que a todos los demás los considera pobres, despreciados, sin honra, necios, injustos, ignorantes, marginados. De hecho, dice él, buenos para nada. Tremendo. Tremendo. Año 20 antes de Cristo. Escribe eso esta persona. Sin nosotros reináis. Y acá algunos estudiosos dicen, no, estos se creían que ya estaban en el reino milenial. No está hablando de eso. Está hablando de lo soberbios, lo arrogantes que eran, que se creían reyes. No está hablando Pablo acá el tema acá es el orgullo, no la escatología. No es que estaban confundidos y pensaban que ya eran reyes, estaban en el reino milenial. No. Ellos se creen reyes porque se creen sabios. Y paradójicamente el verdadero rey, Jesucristo, murió en una cruz. Y fue totalmente humillado todo el tiempo. Pero Él es el rey. Y los corintios no lo entendieron. Por eso Pablo dice, yo cuando fui a vosotros solo quise predicar de Cristo y crucificado. Ustedes tienen que entender cómo es la onda acá. No es acerca de nosotros. No es. Verso 9. Porque según pienso, dice Pablo, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Postrero es el que va último en una fila, ¿verdad? Y está hablando, y noten cómo continúa, y está hablando de un desfile triunfal, que después lo explica en 2 Corintios capítulo 2, verso 14 en adelante. Dios nos ha considerado como postreros, los últimos de la fila, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En aquella época, en el Imperio Romano, cuando un general romano conquistaba otra nación, y conquistaron muchas naciones, volvía el general que había conquistado, volvía en una procesión, estaba toda la ciudad de Roma esperándolos. Busquen en internet, es muy interesante la cantidad, sobre todo en el arte, la cantidad de grabados que hay, de tapices, etcétera, de los desfiles triunfales. Desfiles triunfales. Venía el general y toda la ciudad romana esperaba en las calles tirando flores y aplaudiendo y haciendo una fiesta. Entraba el general con todos los demás generales con él.
detrás de ellos venían carretas con todo el botín, con todo lo que habían robado, cosas de oro, etc. Y detrás venían los esclavos, que eran los que habían tomado como cautivos. Y la gente, cuando pasaban los generales al principio de la procesión, iban aplaudiendo. Cuando llegaban al final, le tiraban fruta, tomates, les gritaban, los insultaban, los avergonzaban. ¿Sí? En el arco de triunfo de Tito, de General Tito, a los costados está todo grabado y muestran justamente todos los botines de cuando Tito conquistó Jerusalén, cómo se llevó todas las cosas del templo. Y ahí está todos los grabados. Y si vos mirás bien, buscar los grabados, vas a ver que al final de todo viene gente con grilletes caminando. Y son los supuestos sabios, los príncipes, la gente de la corte. Y los tienen ahí todos andrajosos, le tiran de todo. Y cuando llegan al final de la procesión, hacen sacrificios a sus dioses, a Júpiter, generalmente. Y después mataban a esas personas. A esos que habían cautivado, algunos los hacían esclavos y otros los mataban. Y de nuevo lean esto, noten, pero según pienso, Dios nos ha exhibido, nos ha mostrado a nosotros, los apóstoles, como postreros, los que vamos atrás de esa procesión, como a sentenciados a muertes. Esos son. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo. Eso era un espectáculo. A los ángeles y a los hombres. Interesante que meta a los ángeles acá, de alguna manera dándole una dimensión cósmica, digamos, a lo que estamos haciendo nosotros para el Señor. Cuando nosotros de verdad tomamos la cruz cada día, nos negamos a nosotros mismos, somos un espectáculo. Somos un espectáculo. Para los hombres que se burlan, Dios que nos está viendo y nos aplaude, porque eso explica en 2 Corintios, somos olor fragante, para algunos de muerte, pero para otros de vida. Y a Dios le agrada eso. Dios me ve y le agrada. Así como Dios, entre comillas, se enorgullece de Job frente a Satanás, le dije, ¿viste a este que me adora? Me adora, me ama. Y Satanás dice, no, pero te ama porque vos le das cosas. Sacale todo, vas a ver cómo te niega. Y Dios le saca todo y Job lo sigue alabando a Dios. Aunque él me matare, yo en él esperaré. Y eso es un espectáculo, no solo a los ojos de Dios, sino de los ángeles que están mirando. Y habrá en el cielo, no sé, otro nuevo arranque de adoración, de decir, Señor, tú eres digno. Mirá esta persona, cómo se niega todo por amor a ti. Mirá, es un espectáculo. A los ojos de los que realmente vale, a los ojos de Dios. Tremendo. Por eso Pablo dice, nos ha exhibido como los últimos. Verso 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Noten cómo empieza a hacer contrastes. 3 contrastes entre Pablo y dice nosotros, él y los apóstoles, los verdaderos, los que de verdad entienden de en qué consiste la vida cristiana. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, más vosotros prudentes o sabios en Cristo. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. Vosotros honorables, más nosotros despreciados. Y notablemente usa los 3 conceptos, sabiduría, fortaleza y honor, que había mencionado en el capítulo 1. Si quieren, vean el capítulo 1, verso 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No son ninguna de las 3 cosas. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado. Aquí está en contraste con el honor. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, dice Pablo. Y ahora, en este final de todo este discurso, de por qué hay contiendas entre ellos, Pablo señala que el tema es el orgullo. Ese sin duda es el orgullo. Y dice, miren ustedes, fíjense, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, somos necios, pero ustedes son sabios. Nosotros somos débiles, pero ustedes son fuertes, se creen fuertes, esa es la idea. Es ironía esto. Ustedes se sienten sabios, se sienten fuertes, se autoperciben como sabios y fuertes. Vosotros se creen honorables, mas nosotros despreciados. Dice en capítulo 1 que Dios enloqueció la sabiduría de este mundo. Dios dio vuelta a todo, y en este mundo al revés, entre comillas, que Dios nos propone a nosotros, una contracultura, que eso es lo que es ser un cristiano. La debilidad es un beneficio, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Sentirnos necios es un beneficio, porque entonces corremos a Cristo para que nos haga sabios. Sentirnos débiles y aún sentirnos sin honra es un beneficio, porque lo único que nos importa es que Dios sea honrado. Ese es el mundo que Dios nos propone. Jesús nos llama
Y si no, no somos dignos de Él, dice en Mateo, capítulo 10. Si no tomamos ese camino, que es el camino de la cruz, no el del ego y el de mimarnos a nosotros y exaltarnos, no. Verso 11 al 13, y con esto termina acumulando aún más. Ya había dado acá 3 contrastes entre él y los los apóstoles y los corintios. Ahora habla de 6 tribulaciones y después 3 acciones que contrastan también, ¿no? Dice hasta ahora, noten el hasta ahora. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora de nuevo, como la escoria del mundo, el desecho de todos. Estos dos, esta hora y hasta ahora, subrayan que es al tiempo presente, eso es lo que nos toca a los cristianos. En el futuro va a ser todo distinto. En el futuro, cuando estemos con el Señor, cuando venga su reino, cuando estemos con Él, todo va a cambiar. Pero ahora toca, si somos genuinos cristianos, negarnos a nosotros mismos. Eso es lo que toca. Y entonces se explica las circunstancias de los apóstoles, ¿no? Padecemos hambre, tenemos sed. Interesante, padecemos hambre y ellos estaban saciados, dice, ¿no? Tenemos sed, estamos desnudos. Está hablando no que estaban desnudos, sino que vestían de manera andrajosa, mientras ellos también eran como príncipes espléndidos, ¿no? Somos abofeteados. Impresionante, la palabra abofeteado se refiere a los castigos que recibió un esclavo y siempre está relacionado no solo con golpes, sino con insultos mientras está siendo golpeado. Imagínense el escenario de alguien golpeándote mientras te insulta. Eso dice Pablo acá. Y no tenemos morada fija, no tenemos casa. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Una vergüenza. Está enumerando todas cosas vergonzosas en esa época, contrario al deseo de honor y de honra que tenían ellos. Nos maldicen, y ahora habla otra vez del ejemplo de Cristo, 3 contrastes más. Nos maldicen y bendecimos, como Cristo, en la cruz. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos por esas personas que nos difaman, como Cristo, lo mismo. Está mostrando el ejemplo de Cristo. Y termina con una conclusión fuerte. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y son 2 palabras aquí que para mí están muy bien traducidas, ¿no? Está hablando de lo que vos tirás a la basura, la escoria, lo que te da asco, lo que desprecias. Algunos escritores se detienen en esto, el desecho de todos, y le dan a esto un sentido vicario, en el sentido como que en algunas ciudades a veces, cuando en la superstición de ellos que sentían que estaban siendo malditos, agarraban a una persona que era un reo y lo sacrificaban en nombre de la ciudad, en lugar de los demás, para que acallara a los dioses, digamos, y que los bendijeran. No podemos comprobar eso, pero lo que le llama la atención es que dice el desecho de todos, como que están siendo de alguna manera expulsados o sacrificados por los demás. Bueno, encajaría con lo que hizo Cristo y lo que en definitiva hicieron los apóstoles, que fue dar su vida por la causa de que otros conozcan al Señor, ¿no? Encajaría, pero no sabemos si es más bien 2 sinónimos, la escoria y el desecho. La escoria del mundo, el desecho, o sea, lo más despreciado de todo. Eso nos toca a los que elegimos seguir al Señor con fidelidad. ¿Sí? Bueno, tremendo cuadro, ¿no? Ojalá el Señor toque nuestro corazón. Yo creo que lo necesitamos recordar todo el tiempo. Todo el tiempo. Somos ridículos cuando nos olvidamos de estas cosas y queremos, en un sentido, usar nuestra fe, usar al Señor, usar y querer ser alguien en el mundo evangélico. Qué cosa más ridícula. Que te conozcan en el mundo evangélico. Y somos bastante astutos para disfrazar eso como de algo piadoso y bueno, y es mentira. No es nada ni piadoso ni bueno. Yo soy de Cristo, yo sé. Y cuando estamos en ese modo de querer ser alguien, sentimos en nuestro corazón celo, rivalidad, envidia por otras personas. Nos molesta que a otro de pronto le vaya mejor que a nosotros. Generamos contiendas. Hablamos más de lo que tenemos que hablar. Exaltamos a veces a algunos y
en detrimento de otros, nos comparamos nosotros con otros y también empezamos ese juego infantil de yo soy de esto, yo soy del otro, yo me junto con este no, etc. Horrible. Y por supuesto contradecimos las Escrituras y a nuestro Salvador, a nuestro verdadero Rey, que nunca pretendió ser nada. Está glorificado y porque, dice Filipenses, porque Él se humilló y se humilló y se humilló y se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es, la verdadera gloria es esa, esperar al momento en que el Señor nos lleve a su gloria y ahí de pronto recibiremos nuestra alabanza de Dios. Y ahí el Señor nos va a exaltar. Pero mientras tanto estamos acá, nos toca negarnos todo el tiempo a nosotros mismos. Y si queremos ser los primeros, que seamos siervos de todos. Ese es el camino que el Señor nos enseña. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un cristiano. Pero claro, todo empieza realmente con la conversión, con entender que el Señor no vino ni siquiera vino para mostrarnos esto como un modelo. Él no vino para ser un maestro o un ejemplo, aunque lo es, sino Él vino a ser el Salvador antes que nada. ¿Sí? Si vos te estás ahogando en el océano y no viene un guardavidas y se pone al lado tuyo a decirte, mira, por favor no te ahogues, presta atención, te voy a enseñar a nadar. No, absurdo, no vas a aprender a nadar en ese momento, en ese contexto. Necesitas a alguien que te agarre porque vos te estás ahogando es porque no podés salir solo. Vos necesitas que venga el salvavidas, el guardavidas, te agarre y te saque hasta la orilla y te salve. Así estamos los seres humanos ante Dios. Y necesitamos que Jesucristo venga y nos salve. Él ya hizo lo que debía hacer para salvarnos. Pero toca, lamentablemente, y aquí entre nosotros en la audiencia esta hay un guardavidas y sabe, toca que te deje salvar. Porque muchas veces personas se están ahogando, te empiezan se desesperan y hasta te tiran piñas. Y se te arañan y se quieren agarrar, están desesperados. Y un guardavidas aprende que en esa condición mejor quedarse ahí a distancia hasta que la persona se canse un poquito más. Y cuando ya está medio agotado antes que se hunda, ¿no? Si no lo encontrás más. Antes que se hunda, lo agarrás y lo sacás. Pero como está prohibido que le des que vos lo noquees para que se deje, no se puede hacer eso. Uno lo deja. Y eso es un cuadro muy, muy similar a lo que es nuestra vida. ¿Sí? A veces el Señor, escuchamos el Evangelio que habla de un Salvador, que nosotros estamos perdidos, pero no nos dejamos salvar en el sentido, no, yo no estoy tan perdido, no estoy, tan mal no soy. Y como si el Señor nos dejara, se hace un lado para, bueno, ok. Y en otro momento de la vida escuchás de nuevo el Evangelio y ahí sí estás listo para que el Señor te salve. Ahí te rendís y decís, es verdad, soy un desastre, sálvame por favor, Señor. Y así es la salvación, ¿no? Arrepentimiento y fe. El arrepentimiento que reconoce, Señor, soy un pecador, merezco un castigo. Creo que moriste en la cruz para salvarme. Sí creo que sos mi Salvador. Sí creo que tú nunca pecaste y yo sí pequé y yo necesito que me salves. Y la fe es esa que se aferra, Señor, Señor, sálvame. Creo que sos el Salvador. Sálvame. Y entonces sí, una vez que estás en la playa, ya te pusieron la toallita, a lo mejor te dieron un tecito, no sé. Te invitan a tomar las clases, ¿no? Las clases de natación, no sé. Y esto es lo que estamos hablando hoy, de las clases de natación. ¿Sí? La salvación no es por tus méritos, no es por tu esfuerzo, es por lo que hizo Cristo. Una vez que el Señor te salva, comienza tu vida cristiana, mi vida cristiana, y esa vida cristiana es una vida también de dejar que el Señor obre, de negarme a mí mismo, de vivir para el que me salvó, no para yo usando al que me salvó para yo ser alguien en esta vida. No. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, que la uses en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir una vida crucificada cada día, Señor, negándonos a nosotros mismos, buscando tu gloria, que es la única gloria verdadera, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ver nuestra necesidad de ti para la salvación y a ver la cruz no solo como el camino de salvación, sino representando también el camino de la santificación. También es la cruz. Ayúdanos, Señor, te rogamos y te alabamos en el nombre de Jesús.